El calor de la enorme fogata era tanto que casi opacaba la gélida brisa de la noche. Ubicada frente al granero, era lo que realmente dominaba el ambiente. Las llamas chisporroteaban en el aire, iluminando los rostros cansados y las siluetas de las pocas personas que aún quedaban. Volteé a ver a la fogata, los cuerpos de los desgarradores se apilaban en una pila macabra junto a los cuerpos de esas personas que murieron. Su carne siendo consumidas lentamente por el fuego. El olor a carne quemada mezclado con la brisa fría se clavaba en mis sentidos. Regresé la vista al centro, mientras escuchábamos la radio anunciar que nuestra ciudad estaba perdida. El sujeto que había encendido la radio habló con voz firme, su rostro iluminado por las sombras danzantes de la fogata, y anunció lo que todos ya temíamos. Nos vamos. Dijo finalmente. Solo pude sentir como si el suelo bajo mis pies cediera un poco. ¿Irnos? ¿A dónde? ¿Cómo sobreviviríamos a otro viaje? ¿Qué ciudades seguirían siendo seguras? ¿Cuánto tiempo tardaríamos en llegar? Me inundaron las preguntas. ¿Qué pasaría si no encontramos comida? ¿Y si la siguiente ciudad estaba igual de perdida que Atlanta? Me pregunté si valía la pena seguir corriendo o si, en el fondo, ya estábamos condenados desde el principio. Mientras las preguntas revoloteaban en mi cabeza, el grupo que me rodeaba comenzaba a discutir con voces elevadas, las mismas dudas flotando entre ellos como un eco de mis propios pensamientos. El sonido de la radio, las noticias sombrías, los murmullos confusos, todo se entremezclaba en un zumbido lejano que no lograba enfocar del todo. Pero entonces algo me sacó de mi ensimismamiento. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que Elizabeth ya no estaba a mi lado. Mi mano, que momentos antes había estado entrelazada con la suya, ahora estaba vacía. La busqué entre las sombras, entre las personas reunidas alrededor del fuego, pero no estaba. Al verla, a unos metros, alejándose lentamente del grupo, un nudo comenzó a formarse en mi pecho. Elizabeth, la llamé, pero ella siguió caminando, ignorándome. Finalmente, la alcancé y le puse una mano en el brazo, deteniéndola. Se giró bruscamente, la poca luz de la hoguera la iluminaba en tonos naranjas opacos, haciendo brillar sus ojos llorosos con esa mirada frustración e impotencia. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Le pregunté, preocupado por su repentina actitud. No me voy de aquí. ¿Qué? No puedes estar hablando en serio. Me aterré ante lo que decía. Salir de la ciudad ya era peligroso, pero quedarse era una sentencia de muerte. No me voy. Repitió, esta vez con un tono más firme. Elizabeth, no sabes lo que dices. Tenemos que... No. Tú no lo entiendes. Sam. No me iré de aquí sin saber qué le pasó a mi familia. Cada noche siento que no puedo dormir por pensar en ellos. Así que ve con ellos, que yo me iré a buscarlos. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba procesar lo que me decía. Elizabeth, no puedes ir sola, es prácticamente suicidio. No entiendes. Es una locura lo que estás diciendo. Exclamé, dando un paso hacia ella. No puedes quedarte aquí sola, Elizabeth. ¿Te escuchas a ti misma? Ir sola es un ¿Que si suicidio. me escucho? Claro que sí, Sam. Lo que tú no entiendes es que ya no puedo más. No soporto esto. Todo en mi vida se ha desmoronado desde antes de que todo esto comenzara. Su mirada se perdió un momento en el suelo antes de volver a mí, su voz quebrada. Perdí a mis padres cuando era solo una niña, ¿sabes? Ni siquiera tuve la oportunidad de despedirme. Después, luché por construir algo, por seguir adelante. Pero entonces perdí mi carrera porque no podía pagarla. Estuve años trabajando en cosas que no me importaban, pensando que al menos algún día podría tener una vida normal, y luego, llegaron los malditos desgarradores y se llevaron todo lo que conocía. Su respiración se aceleró, y las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Y ahora, lo único que me queda es la esperanza de que mi familia esté viva, ahí donde dijeron que estaban. No me importa si es una locura o un suicidio. Voy a ir a buscarlos. Si no lo hago, ¿qué me queda? Intenté acercarme a ella de nuevo, pero su mirada me detuvo. Elizabeth, ¿entiendes que si vas sola, no vas a sobrevivir? ¿Sobrevivir? ¿A qué, Sam? ¿A esta maldita agonía constante? Hoy, durante el ataque, cuando todo se fue al infierno, vi a Juan. Estaba desangrándose, ¿sabes? Trató de decirme que luchara, pero no pudo, la sangre le obstruía la tráquea. Elizabeth hizo una pausa, como si el recuerdo le estuviera desgarrando por dentro. Tomé su arma.
Y cuando miré a mi alrededor, vi los cuerpos, vi a todos ellos, y pensé, tal vez debería dispararme también. Ya no puedo más. No tengo fuerzas. Si Ana no hubiera llegado en ese momento, ahora estaría junto al resto de cuerpos en la hoguera, quemándome. Las lágrimas finalmente comenzaron a caer por su rostro, y mis palabras se ahogaron en mi garganta. No había nada que pudiera decir para cambiar lo que ella había pasado. Todo lo que me quedaba era mantenerme firme. Elizabeth, susurré, no tienes que hacer esto sola. No tienes que ir sola a buscarlos. Yo iré contigo. No puedo prometerte que estarán vivos, pero no dejaré que enfrentes esto sola. ¿No entiendes, Sam? Este es mi camino. No tienes que seguirlo. Lo que me queda es la pequeña esperanza de que mi familia esté viva. No quiero arrastrarte a esto. No quiero que mueras por una causa perdida. Di un paso más hacia ella y la tomé suavemente por los hombros. Ya te lo dije. No tienes que soportar esto sola. Estoy aquí porque te necesito tanto como tú a ellos. No estoy dispuesto a dejarte morir sola en este viaje. Si vas, iremos juntos. Elizabeth me miraba con los ojos aún llenos de lágrimas, pero había algo diferente en ellos ahora. Una mezcla de miedo y alivio esperanzador, como si la idea de no estar sola en su lucha le hubiera dado un pequeño respiro. Me acerqué más a ella, abrazándola. Y por un momento, todo lo demás dejó de existir. Solo éramos ella y yo, compartiendo una determinación silenciosa de enfrentarnos a lo que viniera. Pero entonces, en medio de esta pequeña calma, una voz rompió el momento, sacándonos de ese pequeño mundo que habíamos creado. Así que van a escapar. La voz resonó desde las sombras, haciendo que me girara bruscamente. Allí, iluminado solo por el resplandor de la fogata a su espalda, una figura oscura se acercaba. El brillo naranja de las llamas hacía imposible ver su rostro, y por un segundo, el miedo se apoderó de mí. Sentí un nudo en el estómago, pero entonces, al oír mejor la voz, algo me resultó familiar. ¿John? Pregunté, algo más relajado pero aún alerta. John se acercó más, sus manos en los bolsillos, y pude notar esa sonrisa relajada que siempre llevaba, como si estuviéramos en cualquier otro lugar. Idiota, casi me da algo. ¿Desde cuándo estás ahí? El tiempo suficiente. Pensé que Ana te había dicho que quería hablar contigo. En fin, te vi salir corriendo del grupo después de la reunión, y quise seguirte. Pero parece que tenemos el mismo plan. Lo miré detenidamente, intentando entender si lo decía en serio o si solo quería unirse por costumbre. La verdad es que también quiero largarme. Aunque parece que ustedes ya estaban tramando algo antes de que yo apareciera. Así que tú también querías irte, pero sin el resto del grupo. Le pregunté, más curioso que molesto. ¿Qué grupo? Me encontré con ellos de casualidad cuando estaba en el bosque. Los únicos que me importan aquí son Ana y tú. Y supongo que Elizabeth también, porque a ti te importa. John hablaba con esa familiaridad despreocupada, pero cuando sus ojos se posaron en Elizabeth, su expresión cambió. La luz de la fogata revelaba la sangre seca en su gabardina, sus manos temblorosas. ¡Qué mier! Ana me dijo que no te encontrabas bien, pero no pensé que estuvieras tan mal. Deberías cambiarte esa gabardina, como hizo Sam. Luego se giró hacia mí, fijándose en la chaqueta que traía puesta. Se me hace conocida. Espera. ¿Esa es la de Manuel? John, vamos al grano. Corté la conversación, queriendo evitar hablar del pasado. Sí, queremos irnos, pero dudo que tengamos el mismo destino en mente. Bueno, entonces dime. ¿A dónde piensan escapar? Preguntó John con una curiosidad sincera. Antes de que pudiera responder, una tercera voz interrumpió la conversación. ¿Se van a ir del campamento? Luis apareció de la nada, había estado escuchando. Carajo. Por estar enfocado en John, ni siquiera me di cuenta de su llegada. John frunció el ceño. ¿Qué te importa, Luis? Luis se encogió de hombros, su expresión tranquila, pero sus ojos lo traicionaban. Estaba mucho más nervioso de lo que quería aparentar. Más de lo que crees. ¿A dónde piensan ir? ¿Podrías bajar la voz? Se supone que nadie debe enterarse. Intervino Elizabeth, a lo cual John levantó una ceja. ¿Por qué? Estamos hablando entre amigos, ¿no? Porque planean robarse algunas armas, ¿verdad? Yo podría ayudar con eso. No planeamos nada. Aparte, ¿por qué has venido? ¿Ya no me puedo preocupar por un amigo? Lo mismo le dije, pero parece que no.
Joder, esto se está complicando. Escuchen, de primero. Nosotros iremos al noreste de la ciudad, atravesando entre bosque y ciudad para llegar a la casa de Elizabeth. No sé a dónde creen que nosotros vamos, que piensan que se nos pueden unir. ¿Por qué quieres ir solo con ella? Déjame esto, Annie Luis. Sam. ¿Por qué quieres ir solo con ella? Oh Dios, mátame. A ver. No es eso. Vamos por partes. Ustedes quieren irse de este lugar pero no con el resto del grupo, ¿cierto? ¿A dónde quieren ir exactamente? A la base militar. Es posible que encontremos algo ahí. En la radio dijeron que no habían recibido señal de la base militar de esta ciudad. ¿Qué te hace pensar que hay alguien ahí? Conozco a alguien de ahí, y dudo que haya muerto. ¿Dudas? ¿Cómo carajos te basas en solo una duda? Luis, deja a John. Dime, ¿tú por qué quieres irte de aquí sin el grupo? No confío en ellos. Ay, qué lindo, confías en mí. Luis lo vio con una cara de desagrado. Confío más en Sam y Elizabeth que en el resto del grupo. ¿Por qué? Ella sabe de medicina. La he visto coser heridos y sacar balas y cuchillos sin temor solo con una mano. Y por lo que escuché, ella se curó a sí misma de su brazo roto. No hay nadie así en el resto del campamento. Y en Sam. Hizo una pausa antes de hablar. Aunque me cueste admitirlo. Sabes disparar mejor que yo. Tienes más que una buena puntería. Pero dudas al disparar a alguien que conoces. Las personas de aquí no. Si estás infectado no hay salida. Ni siquiera puedes decir algo cuando ya han puesto una bala en tu cráneo. Suspiré. Al recordar lo que pasó en el restaurante. Luis, ¿por lo menos estás de acuerdo con dónde iremos? Solo en parte. Porque la casa de ella, ¿hay más? ¿Comida? ¿Un pozo de agua? Mi familia, necesito ver si siguen con vida. Y si no, no lo digo por mal, pero ya escuchamos lo que dijeron en la radio. Atlanta y los alrededores están prácticamente perdidos. Elizabeth cerró los ojos un momento, conteniendo la marea de emociones que parecía estar a punto de desbordarse. No sé si están vivos, pero no puedo quedarme sin saberlo. Respondió con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. A lo cual Luis resopló, y con un tono de preocupación, preguntó. ¿Y si no lo están? ¿Vale la pena arriesgarse a perder la vida por una respuesta que quizás no te guste? Elizabeth mantuvo la mirada firme, aunque sus ojos reflejaban el dolor que le causaba esa posibilidad. Lo sabré cuando los encuentre, vivos o muertos. No puedo vivir con la duda. Un breve silencio se instaló entre nosotros, roto solo por el crepitar de la fogata a lo lejos. Entonces, John habló nuevamente, con una calma extraña. Bueno, la base militar tampoco está tan lejos de allí. El noreste solo está a unos kilómetros del este. En todo caso, si las cosas no salen bien en la casa de Elizabeth, podemos seguir hacia la base. Luis asintió lentamente, evaluando la situación. ¿Y si llegamos a la base y está vacía? ¿Y si tampoco queda nadie allí? John lo miró de reojo, su expresión sería por primera vez. Créeme. Conozco a alguien en esa base. Dudo que haya muerto. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Aparte, no hay muchas otras opciones. Luis entrecerró los ojos, claramente molesto por esa vaga respuesta, pero antes de que pudiera replicar, Elizabeth intervino. No voy a obligar a nadie a venir conmigo. Por más miedo que me dé ir sola, ya tomé mi decisión, y sé que nada me garantiza sobrevivir. Luis, piénsalo bien. Tú también, John. No eres solo tú. Ana dijo que te seguiría a donde fueras. Tengo miedo, pero no por eso los voy a arrastrar a una muerte posible. John y Luis se miraron brevemente. Se miraba la tensión e incertidumbre en sus ojos, antes de asentir. Está bien, acepto. Yo también, y no te preocupes, esta decisión ya estaba tomada desde antes de escucharlos. Pero no podemos ir con las manos vacías. Tenemos que llevar algo con que defendernos. Y comida, no vamos a durar mucho si no encontramos comida. Todo es cuestión de supervivencia. Agregó John, su tono serio pero despreocupado al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo la conseguimos? John sonrió y me lanzó una mirada de complicidad. Eso déjamelo a mí. Revisaré el almacén del granero. Algo deben haber dejado. Yo tengo algunas balas guardadas. No muchas, pero deberían servirnos. ¿De qué calibre? Pregunté. A lo cual, Luis extendió la mano, haciendo un gesto de tamaño con el pulgar y el índice.
Lo vi incrédulo mientras me decía el calibre de las balas con señas. Suspiré, viendo que estamos peor de lo que pensaba. Pero aún así dije. Creo que necesito ver las balas para saber de qué arma son. Y con lo de la comida. Puedo acercarme a quien cocina y pedirle algo. Conozco quien preparó la sopa hoy, es seguro que no hayan ocupado todo y tengan algo debajo de la mesa. Yo veré en el almacén si puedo tomar algo. Cualquier cosa servirá. Luis, vamos, quiero ver qué tipo de balas guardaste. Espera una cosa más. ¿Dónde nos reuniremos para salir? Salir de noche es un suicidio, es cuando los desgarradores están más activos. Saldremos en la mañana, antes de que salga el sol. Así podremos salir antes que las personas del campamento, y cuando lleguemos a la ciudad los primeros rayos de luz estarán iluminando el camino. Y los zombies entrarán en vigilia, quedan 12 quietos por el cansancio de la noche. Ja ja ja. Pero, ¿y las armas? Veré de qué calibre son las balas y después en medio de la noche, cuando duerman tomaremos las armas del almacén. Y ya en la mañana nos encontraremos en la parte de la cerca rota. Esto es más complicado de lo que pensé en un principio. ¿Qué haremos si nos agarran robando? No lo harán. Reúnan todo lo que crean útil y ténganlo a la mano. ¿Cómo haremos para despertarnos en la noche y antes de que salga el sol? Un paso a la vez. Vamos con el primero ahora. Recojan y junten lo que puedan. Dije, tratando de ganar tiempo para resolver eso. Era un plan a las prisas hecho de la nada, pero no podía salir mal. Nos alejamos y John fue al almacén del granero. Elizabeth a la cocina, y Luis y yo fuimos a su tienda de acampar. Al llegar a esta, Luis la abrió y usando una pequeña lámpara que le di, iluminó el interior, lo que se esperaría, ropa usada como colchón y un trozo de tela usada como almohada. Él la tomó y desenrollándola se vio que era un pantalón. De los bolsillos de este sacó algunas balas. Me las pasó y vi que eran 5 balas 45 de un revólver Colt, y 7 balas 308 Winchester de un rifle. Lo volteé a ver curioso de las balas y pregunté. ¿Cómo guardaste esto? En medio de las luchas he ido guardando algunas para un momento como este, entre tantas cosas no se dieron cuenta. Luis me lo dijo de una forma que me hizo pensar que tal vez otros en el campamento habían hecho lo mismo. ¿Y si era así? Si esa era la razón por la que no había suficientes armas para defendernos hoy. Sacudí la cabeza tratando de alejar esa posibilidad de mi mente. Elizabeth estaba viva y eso era lo que me importaba. Guardé las balas del revólver en mi bolsillo, mientras le devolvía las otras a Luis. Toma tus cosas, le dije en un tono bajo pero firme. Solo lo esencial, y guárdalo en una mochila. Si puedes, llevemos también tu tienda de campaña. Nos vendrá bien más adelante. Luis asintió en silencio aunque me vio algo extrañado por lo último que le dije. Pero eso será mañana, ¿no? Si no, ¿dónde dormiré hoy? Con la punta de mis dedos me froté la frente pensando cómo salir mañana con todo sin que nadie se diera cuenta. Fácilmente podríamos quitar todo y guardarlo, pero lo notarían. Hey, viejo, sé que no te da la cabeza para un plan tan apresurado. Reunámonos con los otros a ver si se les ocurre una idea. Yo tengo una, pero dudo que lo acepten. Luis lo dijo con una confianza que, de algún modo, logró sacarme del lío en el que mi cabeza se había metido. Regresamos al punto donde nos habíamos separado, y el nerviosismo seguía presente, como un peso que no podía sacudirme de encima. La tenue luz de una hoguera ya marchitándose, iluminaba la parte delantera del granero, mientras la pequeña fogata de la cocina proyectaba sombras al otro lado. Todo parecía más oscuro, más pesado. Luis, recostado contra un árbol, no paraba de mover el pie con ansiedad, golpeando el suelo repetidamente. Podía sentir su inquietud casi tanto como la mía. Sé que yo acepto esto, pero ¿estás seguro del plan? ¿De irnos tan rápido? ¿O de hacia dónde vamos? Ambos. No quiero irme con el resto del grupo, pero tampoco estoy seguro de tu plan. ¿Qué pasa si nos encontramos con alguien mientras salimos? ¿Diremos que simplemente nos vamos a ir? ¿Qué pasa si nos revisan? Sé que los demás también han ocultado cosas de las expediciones de búsqueda, pero no es lo mismo a que te descubran. Sonreí ante el cambio repentino de Luis, antes confiado y ahora nervioso. Me recosté en un árbol dándole la espalda al granero y dije: la verdad, no tengo idea. Pero en este punto, ¿qué más opciones hay? ¿Ir a la otra ciudad donde tampoco sabemos si nos irá bien? ¿O quedarnos aquí, a que los desgarradores ataquen otra vez? ¿Qué prefieres?
Esperé la respuesta de Luis, pero escuché como unas ramas se quebraron detrás de mí, haciendo que me levantara y me pusiera en guardia. Era una mujer, su silueta iluminada por una antorcha que ya estaba a punto de apagarse. No harán ninguna tontería, ¿verdad? Vayan a dormir mejor. De nada sirve que se queden hasta tarde. Mañana saldremos cuando el sol salga. Será mejor que duerman bien, después de todo será un viaje muy largo. Me relajé un poco al saber que solo era Xiomara haciendo vigilancia. ¿Están seguros de que en la próxima ciudad vamos a sobrevivir? Xiomara, quien hasta ese momento se había mantenido erguida y aparentemente fuerte, dejó caer los hombros ligeramente. Su semblante se veía más apagado, casi desilusionado. Dio un largo suspiro antes de hablar, y cuando lo hizo, su voz fue suave, resignada. La verdad, no lo sé. Pero no hay más opciones. Estoy segura de que nadie está completamente convencido, pero por mayoría, decidimos irnos. Todos tenemos miedo de lo que pueda pasar. Pero si seguimos juntos, tal vez salgamos adelante, ¿no? Intentó forzar una sonrisa, pero no logró hacerlo. En lugar de reconfortarme, solo me hizo sentir peor. ¿Cómo podía sonreír sabiendo lo que íbamos a hacer? ¿Robarles a estas personas, y simplemente marcharnos? Fueron a comer. Creo que aún queda algo. Si quieren repetir, este es el momento. Mañana dudo que haya desayuno. Comeremos hasta el mediodía, cuando estemos bien lejos de aquí. Nos vemos luego, chicos. Y no se queden hasta tarde. Me limité a saludarla con la mano mientras ella se alejaba. Pero ya ni siquiera me veía. A mi lado, Luis se levantó y comenzó a caminar detrás de ella. ¿A dónde vas?, pregunté. A comer. ¿No la escuchaste? Será un viaje largo mañana. Lo seguí, caminando a su ritmo, y pronto vi a Elizabeth conversando con dos señoras junto a la cocina. Luis y yo nos acercamos al fogón, donde una olla ya casi vacía colgaba sobre las brasas, esperando que nos ofrecieran algo. ¿Quieren comer? Apenas quedan las sobras, dijo una de las señoras. Mejor que nada, respondí, intentando sonar casual, aunque la conversación se sentía forzada. La señora se levantó con algo de esfuerzo, tomó un plato y, con un cucharón, raspó el fondo de la olla para servir las últimas porciones. Hizo lo mismo para otro plato y nos los entregó. Aquí tienen lo último. Tuvieron suerte. Le agradecimos y nos sentamos a un lado para comer en silencio. Poco después, Elizabeth se despidió de las señoras y se unió a nosotros en la mesa. A lo cual, Luis no perdió tiempo en preguntar. ¿Lograste? Bueno, ya sabes. ¿Agarrar algo? Elizabeth hizo un gesto con la mano, indicándole que bajara la voz, y discretamente golpeó uno de los bolsillos de su gabardina, que se veía abultado. No es mucho, pero creo que algo. La observé en silencio unos segundos, intentando leer su rostro. Se veía un poco más tranquila, definitivamente más centrada que antes. Tal vez la idea de ir a su casa le había dado algo de esperanza. ¿Pasa algo? Preguntó, arqueando una ceja. ¿Cómo va tu brazo? Mejor. Ya puedo moverlo más libremente, pero como no me lo curé bien desde el principio, prefiero mantenerlo inmovilizado unos días más. Solo para estar segura. Sonreí, al ver que se miraba más tranquila al hablar. Cuando, de repente, escuchamos una voz familiar. ¡Hey, los encontré! Era Ana, apareciendo desde un costado del granero, con su típica energía, aunque algo apagada. ¿Pasó algo?, pregunté, viendo cómo John salía de detrás de ella. ¿Pasar algo? Solo que nos dividimos y no dijimos dónde nos encontraríamos. Por un momento, pensé que me tocaría dormir afuera esperándolos. Shh. Elizabeth lo interrumpió con un gesto. Lo último que necesitábamos era llamar la atención. Lo siento, dijo John, mientras se sentaba con Ana a nuestro lado. Ahora, lo que importa. ¿Cómo vamos a despertar a medianoche y entramos al granero para tomar las armas? ¿Por qué me molesto en decirles que bajen la voz si no lo harán? Fácil. Dormimos todos juntos y así, si alguien se queda dormido lo despierta a alguien más. Lo haremos como una pijamada grupal. Dijo con una sonrisa burlona, pero el resto solo lo miramos, desconcertados. Al ver nuestras expresiones, su sonrisa se desvaneció un poco. Mejor me quedo callado. Bien. Sam y Luis ya decidieron que se quedarán despiertos hasta muy tarde. Cuando ya no se escuche nada en el campamento y todo esté en silencio, tendrán que moverse.
pero con mucho cuidado. La idea es que usando el poco ruido que hacen los insectos como cobertura, se muevan con cuidado hasta el granero. Luis y yo asentimos. Aún preocupados por saber cómo saldría esto. Volví a repasar el plan en mi cabeza. La idea era simple, pero cualquier fallo podría significar que nos descubrieran. Y, en ese caso, estaríamos perdidos. ¿Qué nos harían? Prefería no pensarlo. Y después de mucho rato esperando a que todos se durmieran, así fue como lo hicimos. Caminábamos en silencio hacia el granero. La oscuridad era casi total, apenas interrumpida por los débiles rayos de luna que se filtraban a través de las nubes. El bosque a nuestro alrededor era una masa oscura e impenetrable, y la sensación de que algo podía acecharnos desde las sombras no me abandonaba. Afortunadamente, no había árboles cerca del granero, lo que nos proporcionaba algo de luz para ver el camino. Aún así, todo se sentía mucho más peligroso de lo que habíamos anticipado. Cada paso era calculado, evitando el más mínimo ruido. Mis manos sudaban mientras caminábamos tan lentamente que parecía que el tiempo se arrastraba, pero no podíamos permitirnos apresurarnos. Cualquier error podía significar el fracaso de todo el plan. Al llegar al granero, Luis y yo nos detuvimos frente a la puerta. La luz de la luna apenas nos permitía ver lo que hacíamos, pero sabíamos que debíamos mover la puerta con sumo cuidado. Luis tomó un costado de la puerta, y yo el otro. Lentamente comenzamos a empujarla, sintiendo como cada centímetro que se movía chirriaba ligeramente, pero no lo suficiente como para hacer ruido. Cuando finalmente logramos abrir lo suficiente como para pasar, me detuve. Algo no estaba bien. Encendí mi linterna, apenas lo justo para iluminar el interior del granero. Ahí estaba. Una figura sentada en una silla, con un arma en la mano, observándonos con una mirada fija y penetrante. El cañón del arma brillaba a la luz de mi linterna. Luis me miró, su rostro pálido y la respiración contenida. Ambos habíamos asumido que el almacén estaría vacío, que nadie lo vigilaba, pero esa suposición acababa de demostrarse fatalmente errónea. El silencio era denso, pesado. Cada músculo de mi cuerpo se tensó mientras trataba de pensar en una salida. La figura no dijo nada, solo siguió mirándonos, con la mano firme sobre el arma. Mis pensamientos giraban sin cesar, buscando una solución. Teníamos que movernos, hacer algo, pero en ese momento, el miedo nos tenía completamente paralizados. Sin la gorra y con el cabello cubriéndole parte del rostro, no logré reconocerlo, pero parecía que él tampoco nos reconocía del todo. Lo siguiente que escuché fue el clic del seguro de su arma, y su voz, áspera y seca, rompió el silencio. Así que quieren robar y marcharse, ¿no? Pueden hacer dos cosas: apagar esa lámpara y marcharse en silencio, o salir de aquí con un agujero en el techo. ¿Qué prefieren? El tono de voz de Milton era grave, como si ya estuviera cansado de todo lo que ha pasado. Apagué la lámpara rápidamente, y tratando de no hacer ruido, dije: ¿nos iremos sin causar problemas? Sam, Luis, ¿qué carajos están haciendo? La voz de Milton cambió, ahora más desconcertada. Su tono cambió de rudo a sorprendido, casi incrédulo. Sabía que estábamos en problemas, pero al menos ya no parecía tan dispuesto a dispararnos. Milton, susurré de vuelta. Nos vamos. Planeamos marcharnos antes de que salga el sol, pero necesitábamos algo con qué defendernos. ¿Irse? ¿Están locos? ¿Van a abandonar al resto y simplemente huir? ¿Y tú realmente quieres irte con ellos a esa otra ciudad, Milton? ¿Tú confías en ellos? Vinieron aquí con las armas que robaron de la estación de policía. Y abandonaron a sus compañeros en la ciudad. A sus compañeros. Nosotros solo somos extraños que les ayudan a conseguir comida. ¿Que nos garantiza que no nos dejarán cuando se ponga difícil y se lleven lo que hemos conseguido? El comentario golpeó fuerte a Milton. Pude verlo en su expresión, cómo bajaba la vista, la duda, casi decepcionado de todo. Sabía que Luis había tocado una fibra sensible. El silencio que siguió fue pesado. No, no quiero irme con ellos. ¿Pero qué más me queda? Dijo al fin, su voz rota. Era una admisión de derrota. La desilusión en su tono lo decía todo. Entonces ven con nosotros, le dije en voz baja, tomando un paso hacia él. Nos iremos antes de que salga el sol. Nos veremos en la entrada rota de las rejas si decides venir. Pero si no quieres, está bien, lo entendemos. Milton se quedó allí, con la cabeza inclinada, pensando en todo lo que acabábamos de decirle.
Finalmente, levantó la vista, y sin decir nada más, nos hizo un gesto para que nos largáramos. Sin perder tiempo di un vistazo rápido a las armas y tomé un revólver de la mesa, y un rifle, escondiéndolos como pudimos en nuestra ropa. Sabía que no podíamos llevar demasiado sin levantar sospechas, así que lo mejor era ser discretos. Nos movimos con el mismo cuidado con el que habíamos llegado, retrocediendo por nuestros pasos. El aire frío nos golpeó al salir, pero era un alivio después de la tensión que habíamos vivido adentro. ¿Podemos confiar en él? Preguntó Luis, su voz apenas un susurro mientras nuestros pasos eran amortiguados por el suelo de tierra. Me tomé un segundo antes de responder, recordando la expresión en el rostro de Milton cuando le propusimos irse con nosotros. La duda, la resignación, esa sensación de alguien que está cansado de pelear la misma batalla sin fin. No lo sé, respondí finalmente, mi tono reflejando la incertidumbre que sentía. Pero su cara no parecía la de alguien que nos traicionaría. Al menos no esta vez. El silencio entre nosotros era pesado, pero no incómodo. Ambos sabíamos que no había más que decir en ese momento. La traición siempre había estado en el aire desde que este maldito apocalipsis comenzó, y confiar en alguien era un lujo que no podíamos darnos fácilmente. Llegamos al punto de reunión, el lugar donde habíamos planeado encontrarnos antes de la partida. Apenas podía distinguir las figuras del campamento entre las sombras. Todo parecía demasiado tranquilo, pero esa calma solo hacía que mi nerviosismo aumentara. Sabía que debíamos movernos antes de que algo saliera mal. Nos veremos en un rato, dije, dándole a Luis una palmada en el hombro. Sus palabras resonaban en mi cabeza mientras regresaba lentamente hacia mi tienda. El aire frío de la noche cortaba, pero la tensión que aún sentía después del encuentro con Milton era lo que realmente mantenía mi cuerpo en alerta. No podía sacarme de la cabeza la imagen de él, sentado en ese almacén, con el arma en mano, entre la duda y la resignación. Aún así, el plan seguía en pie, y lo único que podía hacer era confiar en que Milton no nos traicionaría. Cuando llegué a la tienda de campaña, volví a encender la lámpara, para ver pero sin apuntar directamente adentro. Me encontré con Elizabeth ya acostada. 2 mochilas estaban detrás de ella, como improvisadas almohadas, solo con lo poco que habíamos podido recolectar. Me quité el revólver de la cintura y lo dejé a un lado con cuidado, para no hacer ruido. Me acosté junto a ella, sintiendo el cansancio acumulado en mis músculos, pero sin dejarme caer por completo en el sueño todavía. Elizabeth se movió ligeramente, apenas consciente del ruido. Y habló con su voz suave, apenas un susurro. ¿Es hora ya? Preguntó, con un tono preocupado, pero aún medio dormida. No, todavía no. Descansa un poco más, le dije mientras la observaba, su rostro parcialmente iluminado por la luz tenue que se filtraba desde el exterior. Se quedó en silencio por un momento, sus ojos se cerraron de nuevo, pero luego volvió a abrirlos, algo la inquietaba. Sam, ¿tú realmente estás seguro de esto? ¿De venir conmigo, de escapar así? Traté de aliviar la tensión en su voz con un toque de humor, aunque yo también me sentía algo inquieto. ¿Estás bromeando? Ya te lo dije, esa decisión está tomada. John y yo habríamos salido a buscar a Manuel en la base militar si no estuvieras aquí. Y aún así, ¿realmente crees que yo seguiría a un grupo de desconocidos? No hay forma de que me quede con ese grupo. Elizabeth esbozó una pequeña sonrisa, la primera que le veía en un buen rato, pero sus ojos no podían ocultar la preocupación. Y su mirada se tornó más seria. ¿De verdad? Sam, tengo miedo de morir, de que tú mueras, de que todos mueran solo porque no puedo dejar de pensar en mi familia. No sé si todo esto vale la pena. Su voz se quebró un poco al decirlo, pero trató de mantenerse fuerte. Me acerqué más a ella, abrazándola. Y dije: el miedo es lo más normal del mundo, Elizabeth. No tienes que sentirte mal por eso. Y el cariño que sientes por tu familia, en realidad te envidio por eso. Yo tuve que reprimir muchas cosas de pequeño, tuve que endurecerme y no pensar en lo que dejaba atrás. Mi padre, no lo extraño. Pero tú me has ayudado a recordar lo que es sentir algo. El miedo, la emoción, todo eso que había enterrado, me lo has devuelto. La abracé, atrayéndola hacia mí, y con suavidad le besé la frente. Sentí su respiración temblorosa estabilizarse, como si el simple gesto le trajera algo de calma. Te quiero, Ellie. No tienes que preocuparte por lo que pueda pasar.
Lo único que sé es que estaré aquí contigo, pase lo que pase. Murmuré, manteniéndola cerca. Elizabeth asintió contra mi pecho, cerrando los ojos mientras su cabeza descansaba en mi brazo. Yo también te quiero, Sam. Dijo en voz baja, pero con el peso emocional de alguien que lo decía en serio, quizás más en serio que nunca. Me quedé así, sosteniéndola mientras mi mente aún vagaba entre la preocupación y el cansancio. Sin darme cuenta, el sueño me venció, llevándome a una calma temporal, hasta que sentí algo tirando de mis pies. Sam. Me sobresalté al ver la silueta de John, quien me estaba jalando los pies con urgencia. Me incorporé rápidamente, parpadeando al notar que el día comenzaba a tornarse de un azul claro. Maldición. Es tarde, dije, viendo cómo el primer rayo de sol comenzaba a iluminar el campamento. Nos habíamos quedado dormidos más de la cuenta. Ya sé, pero hay que movernos rápido, tenemos que alistarnos antes de que los demás despierten. Dijo John, con una sonrisa medio burlona, pero con la misma urgencia que yo sentía. Desperté a Elizabeth suavemente, y enseguida comenzamos a empacar las cosas con el mayor sigilo posible. Las mochilas ya estaban listas, con lo poco que habíamos podido recolectar. Guardé el revólver en uno de los bolsillos laterales, mientras Elizabeth comenzaba a salir de la tienda, y después yo. El frío aire de la mañana me golpeó el rostro al salir de la tienda de acampar. Vi el campamento, aún estaba tranquilo, pero sabíamos que teníamos que movernos rápido. Luis y Ana estaban ahí también, esperándonos, llevando sus mochilas sobre los hombros, sus miradas decididas. A pesar de la tensión, había una calma extraña en el aire, como si todos supiéramos que este era el único camino que quedaba. ¿Listo? Preguntó Luis. Volteé a ver a Elizabeth y ella asintió, con esa mirada decidida. «Listos», respondí. Muy bien, cuanto antes, mejor. El sol ya está saliendo. Nos miramos unos a otros, sabiendo que lo que estábamos a punto de hacer no tenía vuelta atrás. Las decisiones estaban tomadas, y aunque todos sabíamos los riesgos, también sabíamos que era la única opción por ahora. Elizabeth tomó mi mano por un momento, su agarre firme pero tembloroso. Vamos. Es ahora o nunca. Dijo en voz baja, su mirada determinada. Asentí, y con un último vistazo al campamento que habíamos llamado hogar por un tiempo, comenzamos a caminar en dirección a la cerca rota. El momento de escapar había llegado. Nos movíamos en silencio, como sombras deslizándose entre los árboles. Las mochilas colgaban pesadas de nuestros hombros, llenas con lo poco que habíamos podido reunir. Algunas mantas, un poco de comida, y las armas que habíamos conseguido a escondidas. Elizabeth caminaba al frente, su respiración entrecortada, reflejando la tensión que todos sentíamos. Sabíamos que en cualquier momento, alguien podría notar nuestra ausencia, y entonces, todo habría terminado. El suelo bajo nuestros pies estaba cubierto de hojas húmedas, y el crujido, aunque ligero, nos parecía ensordecedor. Mis pensamientos se agolpaban, y aunque trataba de mantener la calma, no podía evitar preguntarme si realmente estábamos haciendo lo correcto. No había vuelta atrás. Pero, de repente, una voz familiar rompió el silencio. ¿Ya están listos o qué? ¿Ansiosos por salir? Nos congelamos. Xiomara se encontraba frente a nosotros, con una sonrisa asueñada y despreocupada en su rostro, como si pensara que simplemente estábamos bromeando. La sangre me dejó la cara, y por un segundo, nadie pudo reaccionar. Pero entonces, su sonrisa se desvaneció, y su expresión cambió por completo. Sus ojos se clavaron en las mochilas que llevábamos, las armas que tratábamos de esconder bajo la ropa. Todo lo entendió en un solo segundo. ¿Van a escapar? Preguntó, incrédula, y por un segundo me pareció que iba a gritar. Mi corazón se detuvo. Luis me miró de reojo, pálido, sin saber qué hacer. El silencio fue cortante, y antes de que nadie pudiera hacer algo, en un susurro desesperado, dije: «Corran». Todos comenzamos a correr, sin mirar atrás. Xiomara gritaba algo, pero el pánico nos dominó. Nuestras piernas se movían por inercia, el miedo nos impulsaba. Corrimos hacia la reja rota, el único lugar por el que podíamos escapar. El frío aire de la mañana nos golpeaba la cara mientras tropezábamos con raíces y piedras, pero no había tiempo para detenerse. Llegamos a la reja rota, saltando sobre el metal oxidado con el corazón a 1000 por hora. Apenas habíamos aterrizado al otro lado cuando una figura emergió de las sombras. Milton. Con su pistola en la mano levantada.
y apuntándonos directamente. ¿Están seguros de que quieren hacer esto? Su voz era grave, pero en sus ojos había algo más que autoridad. No hay vuelta atrás. ¿Están conscientes de que pueden morir allá afuera? La presión en el aire era palpable. Nadie se movía. Y el frío parecía clavarse en la piel, pero nada comparado con el miedo que sentía al tener el cañón del arma de Milton frente a mí. Elizabeth me miró de reojo, y yo sentí que debía decir algo. Estábamos atrapados en un momento de tensión que me superaba. Espérenme. Gritó alguien a nuestras espaldas desde el campamento, sacándonos de la tensión del momento, mientras volteábamos a ver. No me dejen atrás, por favor. Era Esteban, quien apareció jadeando con el rostro desencajado, corriendo hacia nosotros, agitando los brazos en el aire mientras se acercaba, a lo cual, Luis soltó un bufido y dijo: ¿Vas a venir o te vas a quedar? Volteé a ver a Milton, esta vez más decidido, y dije: es ahora o nunca. ¿Vendrás con nosotros? ¿O irás con ellos? Vi cómo se hacía un lío en su mente, debatiendo si era buena opción arriesgarse con nosotros. Pero antes de que pudiera responder, el sonido de las campanadas se hizo presente. ¿Qué hicieron? ¿Qué demonios hicieron? Es mejor que no preguntes si no quieres saber la respuesta. Dijo Esteban entre jadeos, quien ya se había unido a nosotros. Hijos de... Por un carajo, Milton. Decide ya. Milton bajó el arma lentamente, dejando salir un suspiro frustrado. Se giró hacia el suelo por un segundo, y luego, con una mano temblorosa, recogió una mochila que había estado escondida junto a sus pies. Nos miró una última vez antes de decir: hay que correr. No hubo más preguntas. Corrimos, atravesando el bosque sin mirar atrás. El eco de las campanadas comenzó a resonar en la distancia, un sonido que se clavaba en mis oídos y me hacía sentir que el tiempo se nos acababa. Los árboles parecían alargarse en la oscuridad, como si el bosque mismo nos estuviera atrapando, pero no nos detuvimos. Elizabeth iba al frente, su respiración pesada pero constante. Yo la seguía de cerca, con el miedo palpitante en mi pecho, sabiendo que no podíamos detenernos, que lo que había detrás de nosotros ya no era una opción. Las ramas crujían bajo nuestros pies, y el sonido de la campana se hacía más lejano, pero el miedo no desaparecía. Más rápido. Gritó Luis desde atrás, su voz ahogada por el esfuerzo. Todos aceleramos, impulsados por el terror de ser alcanzados, de que esta decisión nos llevara directo a la muerte. Nuestras pisadas se mezclaban con el ruido de las lejanas campanadas y de nuestros jadeos. Y así, seguimos corriendo hacia lo desconocido, sin saber qué nos esperaban más allá del bosque, pero con la certeza de que fuera lo que fuera, estábamos juntos en esto.